la primera pregunta sería lo último que dije, ¿no? Si es posible cumplir con las metas impuestas por el FMI sin realizar un ajuste. Bueno, es un mito. ¿Cómo se haría una cosa así? Se han pactado metas rigurosas en materia de déficit fiscal, de emisión monetaria, de política cambiaria, y recordemos que esto seguramente va a comenzar con un aumento de tarifas y con una aceleración de la tasa de devaluación, donde ya sabemos que eso impacta sobre la inflación e impacta sobre una carestía que ya tiene un piso del 50% anual. ¿Cómo va el gobierno a evitar un deterioro del poder adquisitivo con este arranque? La verdad que no se sabe. Ellos dicen, el argumento de Guzmán es que como la Argentina crece mucho, está creciendo mucho desde el año pasado, aumenta la recaudación y que de esa forma reducirían el déficit fiscal sin necesidad de reducir el gasto social, reducir los salarios, para jubilación. Pero la pregunta es, ¿qué tasa de crecimiento y qué tasa de recaudación se necesitaría en los próximos 2 años y medio para cumplir esas metas que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional? Guzmán habla de lo ocurrido el año pasado. La economía creció 10% porque había caído 10%, pero no va a crecer el año que viene y el otro y este 10%. Y lo que se concertó con el fondo son metas porcentuales muy definidas de reducción del déficit, reducción de la emisión, de evaluación de retrasos, aumento de aumento de producción, aumento de las funciones, es decir, la variable de ajuste no es el déficit, no es la salarios, la inflación. Por lo tanto, habrá que ver lo que ellos dicen. Lo que seguro podemos pronosticar es que haya o no haya ajuste con mayor o menor crecimiento, la redistribución del ingreso es imposible con emisarios del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central y en el Ministerio de Economía revisando cada 3 meses las cuentas públicas. Eso descartémoslo. Sí, eso es interesante, creo que es lo que hay que destacar, ¿no? Sabemos cómo piensa el Fondo Monetario y justamente es el que va a estar controlando nuestra gestión económica. Me parece interesante tu respuesta, quiero volver a la cuestión de la investigación de la deuda externa. Vos fuiste también una de las personas que exigía, al igual que desde este canal lo hacíamos, por la auditoría de la deuda. Te quiero mencionar un argumento que obviamente no es mío, pero me interesa ver cómo lo responderías, que tiene que ver con, mucha gente decía, es cierto que fue una deuda ilegítima, pero el hecho de investigarla generaría consecuencias negativas para nuestro país, ¿no? Que nos bloquearían o que nos dejarían de prestar, cosa que en buena medida ya había pasado, digamos, Argentina ya no tenía crédito. Pero bueno, me interesa conocer cuál es tu opinión sobre qué consecuencias podría haber tenido realizar la investigación de la deuda tomada por Macri. Es curioso el argumento, que quiere decir que si hay una estafa, juzga al estafador, es el fin del mundo. Habría que acostumbrarse a vivir en un universo de delito. Los delitos hay que avalarlos y hay que legitimarlos. Es un argumento bastante raro, presupone que lo normal es hacer fraudes y que el pueblo argentino tiene que cargar durante las próximas generaciones con el crédito fraudulento y irregular que tomó Macri, que ya sabemos que se hizo violando las normas del Fondo Monetario Internacional y cuyo destino fue la fuga de capital. Eso no se va a investigar. Bueno, si eso no se investiga, la principal consecuencia es que los que se beneficiaron con esa irregularidad se llenaron los bolsillos y están plenamente contentos.
Por eso es que el establishment argentino está aplaudiendo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque Guzmán, durante los últimos 2 años, tuvo en su escritorio el listado detallado de todos los grandes capitalistas que se benefician de la fuga de capital. El FMI hacía el préstamo, la Argentina lo recibía, lo colocaba en estos grupos lo colocaban en sus cuentas exteriores, ahora blanqueo total. Yo lo que quiero ante todo remarcar es que el momento para hacer la denuncia de esto es ahora. Más tarde va a ser imposible. Hay que olvidarse. En realidad el gobierno asumió que era el momento para dejar a nivel internacional el escándalo que significa esta deuda. Hubo 2 años de pandemia, lo demoraron, pero si ahora no se hace, de 2 años y medio, cuando nos sentemos de nuevo a refinanciar la misma deuda con el FMI, los 45.500 millones de dólares, el argumento de que esto es ilegítimo ya no va a ser factible. Ellos van a decir, señores, esta deuda la tomó Macri. Muy bien, pero ¿quién suscribió una acuerdo de intención y un memorándum de entendimiento avalando esa deuda? El gobierno de Fernández. Por lo tanto, ya no pueden protestar más. Y de acá en adelante queda legitimado el fraude. Yo creo que este es el aspecto más delicado, más complejo, yo diría más nocivo de lo que se ha suscrito. No es lo que va a ocurrir en los próximos años y medio, sino lo que va a ocurrir en las próximas generaciones. Todos seguirán cargando deuda de 45.500 millones de dólares que cuando el gobierno o el último no lo puedan pagar, el Fondo Monetario dirá, ¿saben, Argentina? A ustedes les falta la reforma previsional, le falta cotización, le falta la reforma. Todo lo que ahora se enorgullece de haber evitado en esto inexorablemente aparecer cuando la Argentina vuelva a hacer con el fondo dentro de 2 años y medio para la nueva refinanciación. Hubo un problema técnico, así que seguimos. Claudio, te iba a hacer la última pregunta. Tiene que ver con, vos hablabas recién de la impunidad que se le garantiza a quienes integraron el gobierno anterior, que tomó la deuda con el FMI. Te quiero preguntar puntualmente por el otro lado, ¿no? Por el lado externo, por el FMI, por los responsables, pero también, sobre todo, quiero enfocar en si la investigación de la deuda y la suspensión de los pagos hubiese tenido represalias internacionales. Muchas, lo que argumentan es que si no se le paga al fondo, Rusia y China, por ejemplo, dejarían de invertir en nuestro país. Eso por un lado, y por el otro, siguiendo un poco la línea del razonamiento que hacías recién, te quiero preguntar si no es ya un poco tarde para investigar esta deuda, teniendo en cuenta que Argentina viene pagando los vencimientos pactados por Mauricio Macri con el Fondo Monetario. Mira, en primer lugar está el problema de los temores a adoptar una política soberana. Si uno resuelve un camino de desarrollo nacional, inmediatamente aparecen las voces objetando la factibilidad de eso, donde Argentina quedaría fuera del mundo. Pero razonemos un poquito. Argentina tuvo el año pasado un superávit comercial de 14.000 millones de dólares. Los compradores de nuestros productos, por ejemplo China, ¿dejarían de comprarle a la Argentina porque nuestro país tiene un conflicto financiero con el Fondo Monetario Internacional? La verdad que eso es poco serio suponer eso, como también se ha creado el fantasma de que China y Rusia no harían negocios con la Argentina porque como son parte del Fondo Monetario Internacional, si Argentina está en conflicto con el fondo, ellos se solidarizarían con el fondo con la Argentina. ¿A vos te parece que un país como Rusia, que está en un conflicto de tensiones geopolíticas
de altísimo nivel con Estados Unidos, y un país como China, que es el principal rival económico de Estados Unidos, no necesitan aliados, no buscan aliados, no les va a interesar tener un socio privilegiado en América Latina. ¿Podemos ser tan ingenuos, tan ciegos de suponer de que va a haber una alianza mundial contra la Argentina cuando los poderosos, las grandes potencias, disputan cuáles son los socios privilegiados en cada país del mundo? Claro, si uno tiene una mente colonizada que le impide ver qué intereses le conviene al país, no puede ubicarse en la realidad del mundo. Segundo, en el plano financiero Argentina ya está fuera del mundo hace muchos años y no va a volver después de este acuerdo con el fondo. No nos olvidemos que después de la bicicleta financiera que hizo Macri, se cortó por completo el crédito privado internacional de Argentina y después de este acuerdo no vuelve. A tal punto no vuelve que el eje del programa financiero de Guzmán es la recomposición de un mercado en bonos, en pesos, porque descarta que la Argentina pueda contratar préstamos en el mercado internacional en dólares. Por eso insiste tanto en subir la tasa de interés y tener tasas de interés positivas. En otra época nos decían que nos podían embargar la fragata Libertad, pero la Argentina tiene activos en el mundo comparables al nivel de su endeudamiento. Yo creo que si uno no razona en función del interés del país, del interés de las mayorías, sino que sigue el libreto que escriben en Washington los funcionarios del fondo, no va a poder nunca adoptar un curso favorable al país. Con razonamiento de este tipo, nunca hubiera habido una emancipación latinoamericana, no hubiera existido San Martín, Bolívar, no hubieran existido transformaciones de ningún tipo, porque siempre hay un riesgo. Lo que uno tiene que hacer es comparar el riesgo con el costo de seguir como estamos ahora. Y en la otra pregunta que me habías hecho, a repetímela. Sí, es respecto, vos decías que si no se investiga ahora la deuda sería demasiado tarde porque se estaría legitimando con este acuerdo. Te preguntaba si es posible aún investigarla, si no es tarde ya, teniendo en cuenta que la Argentina ya viene pagando los vencimientos de deuda pactados por Macri. No, porque una cosa es pagar los vencimientos y otra cosa es firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Son dos cosas distintas. Justamente en estos 2 años se venía demorando el fondo de la cuestión. La Argentina pagaba los vencimientos de los intereses y no resolvía nada respecto al trasfondo del problema, que es qué se hace con el gran crédito. Ahora si se firma, con el Fondo Monetario el gobierno argentino no firmó nada. Lo último que firmó Argentina con el Fondo Monetario lo hizo Duhovne, Macri. Hasta ahora no hay nada firmado. Mientras no exista ningún acuerdo nuevo firmado, está abierta la investigación, está abierta la posibilidad de hacer una denuncia y está abierta todas las consecuencias de esa denuncia. Esto se cierra no por pagar un interés, sino se cierra cuando uno firma una carta de intención y un memorándum de entendimiento porque ahí convalida el crédito. Esta es la diferencia. Ahí dice, sí, señores, este crédito vale, yo lo acepto y en los próximos 2 años y medio estaré bajo la gestión de los funcionarios del fondo y después veremos cómo pagan las próximas generaciones la deuda. Entonces, por eso yo insisto de que es ahora o nunca. Si ahora dejamos pasar el momento, sí va a ser tarde dentro de 2 años y medio.